Dentro de la línea de Fluke y de Pruftechnic contamos con equipos para alineación de maquinaria. Estos equipos para alineación de maquinaria son a través de tecnología láser y que proporciona grandes beneficios tanto para el mercado como para el tipo de maquinaria rotativa que manejamos. Lo que vamos a hablar el día de hoy son de los beneficios que proporciona esta tecnología. Y bueno, también conocer de un inicio cómo es el principio de funcionamiento de estos equipos. Dentro de los beneficios de primera instancia es la reducción de vibraciones y la reducción de mantenimientos correctivos de lo que viene siendo lo que es las máquinas rotativas. Toda máquina o de los principios fundamentales que tenemos que hablar de la parte de alineación es que toda máquina antes de que sea instalada debe de ser alineada adecuadamente. Si no es alineada adecuadamente, lo que puede suceder es que la máquina vaya a fallar en un corto periodo de tiempo. Estamos hablando tal vez en 6 meses, un año, o tal vez año y medio, siendo que la misma máquina tendría que tener una duración aproximada de unos 3 a 5 años. Entonces, el tener una alineación adecuada desde el momento en que es instalada es un punto importante de verificación de la máquina. Lo que nosotros tratamos de verificar en alineación es tratar de que los centros axiales de rotación de ambas máquinas o de los ejes de ambas máquinas estén perfectamente colineales. Es decir, que no tengamos alguna inclinación en algunas de estas. Y esto va a evitar directamente que exista algún forcejeo, alguna fuerza que esté afectando los rodamientos o que esté afectando los sellos. De los puntos que nosotros verificamos cuando se hace la alineación son 4 principalmente, lo que viene siendo el desplazamiento vertical y el desplazamiento horizontal, o también lo podemos ver en algunos casos como offset, y también lo que vendría siendo la angularidad vertical o la angularidad horizontal, o también lo podríamos llegar a conocer como gap. Son los realizar las alineaciones y son de los puntos que nosotros podemos, que vamos a estar viendo en la pantalla de los equipos cuando realizamos la alineación. En lo que es la angularidad es cuando nosotros tenemos un par de ejes. Déjenme sacar un puntero aquí para hacer una señalización. Nosotros tenemos 2 ejes de máquinas. Lo que tratamos de realizar al momento de hacer alineaciones es que vamos a tomar una máquina de referencia. Esta máquina de referencia es con la cual vamos a alinear la máquina posterior. En este caso, nosotros podemos ver en este eje de la máquina que vamos a alinear que tenemos un ángulo y se encuentra caída de la parte posterior. Entonces, ese es el ángulo que nosotros vamos a detectar y también podríamos conocer como gap. Déjenme pasar nosotros viendo ambos ejes y viendo lo que es el diámetro del acople, que es un punto importante cuando nosotros agregamos la información a los equipos, el gap es directamente proporcional a la angularidad. Nosotros tenemos el ángulo de la máquina, que lo podemos ver en este punto, y que es el mismo que tendríamos de apertura del acoplamiento. De acuerdo al diámetro, nosotros podemos determinar cuál vendría siendo este gap. Entonces, entre más grande sea el acoplamiento que estemos trabajando, más grande va a ser ese gap. ¿Qué sucede si tenemos una ligera alineación en una máquina grande, que tiene un acoplamiento grande? Que vamos a tener un gap muy grande también. Y eso va a generar que tenga mayor golpeteo al momento de estar cada uno de los giros, y este golpeteo o este esfuerzo que va a estar realizando, pues va a generar un daño más severo dentro de la máquina que va a estar trabajando. Entonces, máquinas grandes, es muy importante realizar una alineación con mayor precisión. También algo que podemos llegar a apreciar es que podemos tener una angularidad grande, como lo vemos en la imagen inferior. Tenemos una angularidad grande, pero si el acoplamiento no es tan grande, el gap se va a ir manteniendo. Entonces, es directamente proporcional lo que es gap y lo que es angularidad dentro del mismo acoplamiento. También podemos ver lo que es el desplazamiento o lo que viene siendo el offset.
Acuérdense, siempre vamos a tener una máquina de referencia. Entonces, manejando la máquina de referencia, podemos ver la máquina que vamos a alinear, que va a tener un offset o un desplazamiento con respecto a la máquina de referencia. Este offset o este desplazamiento lo vemos en milímetros, y esto nos va a indicar qué tan levantada o qué tan abajo se encuentra de la referencia. Podemos ver, o ya en alineación real, vamos a ver una combinación de ambos, tanto de desplazamiento, como lo vemos en la parte, en la imagen inferior, como de angularidad. Entonces, la máquina nos va a decir, o el equipo de alineación nos va a decir qué tanta angularidad o qué tanto offset o desplazamiento tenemos dentro de la máquina que vamos a alinear con la máquina de referencia. Eso es básicamente lo que estaríamos trabajando o lo que estaríamos determinando con nuestros equipos. ¿Qué beneficios nos da realmente tener un equipo de alineación por láser? De manera inicial, una de las principales diferencias entre alineación por láser y otro método de alineación, como pueden ser calzas, como pueden ser las reglas, o incluso hasta los relojes, es la precisión o exactitud que nos da un equipo por láser. Mientras que un equipo de alineación por medio de calzas, pues básicamente la resolución que podríamos tener puede ser de 1 milímetro. Tal vez en el caso de una alineación con relojes, pues podríamos hablar de 0.1 milímetro, algo por el estilo, pero con una alineación por láser podríamos tener resoluciones de hasta 1 micra. Entonces, es forzoso y casi obligatorio de que una máquina grande, una máquina pesada, como lo vimos anteriormente, si tenemos una angularidad fuerte, nos va a generar un daño severo en lo que es la maquinaria. Entonces, alineación precisa con láser es casi obligatorio para máquinas grandes o de alta velocidad, que también eso es muy importante, porque un golpeteo, a lo mejor, por muy ligero que sea, pero a una alta velocidad, cada vez se va multiplicando más y va dañando directamente ciertos puntos importantes de la máquina. De los principales que se empiezan a dañar, nosotros podemos encontrar entre ellos lo que viene siendo rodamientos, lo que vienen siendo los sellos, los coples en sí, e incluso hasta los ejes que se empiezan a angular. Entonces, lo que se busca realmente cuando realizamos una alineación es extender la disponibilidad de la máquina en el proceso. Que no tengamos un paro repentino, que no empecemos a ver o aumentar el trabajo diario de las personas que tengan que estar haciendo inspecciones de vibración o de calentamiento con termografía. Lo que se busca desde un inicio es que la máquina esté bien alineada y que nosotros podamos tener una vida durante mucho tiempo de la máquina y no tengamos un paro repentino y alguna emergencia que tengamos que estar trabajando. Otro punto es reducir los costos de operación de la planta y los costos de mantenimiento a largo plazo. Esto se ve principalmente, como les comentaba, de que se daña con mayor prontitud y el costo pues, de un motor, y principalmente si es un motor grande, pues no es nada económico. Entonces, protegerlo y tener una vida adecuada de este motor, mantenerlo bien alineado es muy importante desde el inicio en que hace su instalación. Algunos de los puntos que hemos encontrado que generan una alineación deficiente, principalmente se puede encontrar en lo que es una excesiva vibración, tanto radial como axial de la máquina. También se encuentran lo que son las fallas prematuras en rodamientos, sellos, ejes y acoples. Encontramos lo que son fugas de aceite en los sellos, por lo mismo que tienen su daño. Altas temperaturas, esto ya se puede, esto se puede encontrar directamente con termografía. Hablando de esto, por ejemplo, si nosotros no hacemos una buena alineación, tal vez a los 6 o al año, nosotros ya con equipo de vibración vamos a llegar a encontrar, incluso hasta menos, hasta 3 meses, podemos llegar a encontrar pequeños picos de lo que es vibración y directamente enfocadas a rodamientos o hasta en la parte de los sellos. Entonces, esta vibración que podemos llegar a encontrar se encuentra porque la máquina no fue alineada adecuadamente y desde un inicio se puede llegar a apreciar. Y a los 6 meses o a lo que viene siendo hasta el año, ya vamos a empezar a encontrar lo que es un calentamiento. Entonces, no vamos a encontrar de manera inmediata una característica de que el equipo se me está dañando, sino lo vamos a ir encontrando paulatinamente, siendo que si se encuentra bien alineada la máquina, se encontraría hasta en un tiempo tal vez de unos 1.5 2 años de la máquina. Pero si no se alinea bien, en 3 o 6 meses vamos a encontrar vibración y en otros
6 meses después vamos a encontrar calentamientos. Y es algo muy importante que debemos de trabajar. Entonces, altas temperaturas en rodamientos y acoples se van a encontrar aproximadamente al año de la máquina que fue instalada. Y ya un calentamiento en rodamientos es porque la máquina se tiene que parar y se tiene que realizar un ajuste. Entonces ya es un paro de planta que no se tenía previsto. Ajustes en fisuras y fracturas en los mismos ejes. Tornillos flojos en la base de la máquina, ya después de exceso de vibración que se encuentra y por el esfuerzo que se está haciendo por cada giro del motor, incremento en el consumo de energía por lo mismo del mismo esfuerzo y bueno, algunos costos indirectos como puede ser el mantenimiento, el personal de verificación que tiene que estar constantemente verificando vibración, termografía de la misma máquina, ¿no? Son de los puntos que llegamos a encontrar principalmente porque una máquina está mal alineada. Aquí, por ejemplo, es un ejemplo de vibración, de calentamiento con termografía, y se puede ver directamente cómo se encuentra en los rodamientos. Ya el problema que tuvimos de alineación fue severo, pasó tiempo de la máquina, e inmediatamente, les digo, como un año aproximadamente, encontramos lo que es un calentamiento. Se puede ver en la máquina izquierda, y en la máquina derecha, bueno, no vemos tanto esfuerzo, porque la máquina fue alineada bien o adecuadamente desde un inicio. Entonces son de los puntos que podemos encontrar. Aquí hay también algunos estudios en los cuales podemos ver cómo se encuentra un offset y cuáles son el ciclo de vida que podemos tener de los rodamientos. Aquí una máquina que tuviera un offset, que ya vimos que es el desfase que tenemos entre una máquina y la otra. Si tenemos un offset severo, el tiempo de vida del rodamiento, déjenme indicarlo para que lo vean realmente. Aquí se encuentra. Que es el del lado derecho. No aparece el foco. Déjenme ver por qué no se ve la señalización. Aquí está. Bueno, creo que no se aprecia, pero del lado derecho, que dice .89, se puede ver que tenemos bastante offset del rodamiento. Y este offset que manejamos representa que el rodamiento va a vivir solamente el 50% de su vida que iba a estar trabajando. Si ese rodamiento nos iba a durar 3 años, ahora en lugar de durar 3 años, año y medio nos va a durar este rodamiento. Entonces tenemos que detener la máquina antes de tiempo y tenemos que realizar un cambio ya de la máquina que vendría siendo sus rodamientos para poder reducir este problema. Si el offset lo encontramos de .25, más o menos es un 80% su ciclo de vida. Pero si se encuentra con .13, incluso vean las resoluciones que estamos manejando, .89, .25, .13, cosa que tal vez con algún otro equipo que no sea láser no lo podemos obtener. El tiempo de vida de .13 milímetros sería alrededor del 90% del ciclo de vida de este rodamiento. Entonces, es muy importante la alineación y tener una alineación precisa. Los costos anuales, por ejemplo, de un rodamiento, podemos hablar que puede llegar a ser hasta el 35 euros si mantenemos 0.2 milímetros de offset, pero si tuviéramos un offset mucho más grande, puede llegar a ser hasta 124 euros por año en costo en rodamientos, hablando de una bomba de 75 kilowatts. Entonces, no es nada económico, y mucho menos el que se nos pare una máquina en proceso completo de lleno, ¿no? Entonces, siempre desde que esté bien alineada es muy importante. Lo mismo pasa con los sellos. Si tenemos, esto hablando en meses, si tenemos un offset que puede ir de 1.2 milímetros, más o menos el sello de mecánico que tenemos de la máquina nos va a durar 1.5 meses. Si esta máquina tiene un offset de 65 milímetros, .65 milímetros, nos va a durar 3.5 meses, pero si es de 0.05 milímetros, nuevamente aprecien la resolución, que es algo muy importante que debemos de cuidar, nos puede llegar a durar hasta 80 meses. Es muy importante, es también algo que es luego mucho más delicado que los mismos rodamientos, el sello. Entonces, una ligera desalineación que puede llegar a tener la máquina, inmediatamente se ve muy crítico la reducción de su tiempo de vida. Entonces, si nos puede durar 80 meses, vean la diferencia
se va por una mala alineación, por un offset que puede tener hasta 3.5 meses. Entonces tendríamos que ya realizar también un paro a corto tiempo y empezaríamos a ver calentamientos igual en 3.5 meses, algo que sería muy crítico. Y lo mismo los sellos van agregando costos, ¿no? Para la misma bomba, el reparar y tener que realizar reparaciones puede representar con un buen offset 51 euros aproximadamente su costo. Pero si es una mala alineación, nos estaría costando alrededor de 235 por cada bomba. Entonces, hay que hacer un marlo por cada una de las bombas que manejamos y eso nos puede representar un problema directamente tener una mala alineación, una alineación no adecuada. Algunos otros ahorros que podemos llegar a tener con el uso de tecnología láser es que, por ejemplo, el consumo de energía que tenemos, aproximadamente el consumo de una bomba la podemos reducir hasta un 10%, teniendo una buena alineación. Podemos ver aquí la tendencia. Déjame ver si aparece el foco. Creo que no me aparece, pero bueno. Si tenemos una alineación de 0.25 de offset, que es una alineación adecuada, vemos que la máquina se encuentra bien. Pero si esto se empieza a desalinear y se nos desalinea hasta 1.25 de offset, la reducción de energía o el consumo de energía se eleva hasta el 10%. Entonces, teniéndola una buena alineación y manteniéndola adecuada, esto también se puede revisar cada vez que hagan un paro. Si la mantenemos, la reducción de consumo de energía por cada bomba la podemos reducir hasta un 10%. Entonces, es algo importante que debemos de trabajar y se debe también de cuidar. Y bueno, ¿cuánto puede representar por bomba? Pues alrededor de 430. Esto ya depende mucho de los costos que tenemos de energía. Y esto, por ejemplo, es de un estudio en Europa, principalmente en Inglaterra, pero alrededor de 430 euros. Depende mucho el costo de consumo de energía o del costo de energía, ¿no?, que podemos llegar a tener. Y bueno, pues básicamente esto es lo de los puntos que queríamos tratar con ustedes. Pero bueno, ¿cuáles son los métodos y cuáles son los principios que podemos trabajar para alineación de máquinas? Ya vimos de los problemas que nos generan, de los beneficios que nos provee una buena alineación. Ahora, ¿qué métodos podemos llegar a utilizar? De los métodos comunes que existen actualmente, por ejemplo, tenemos lo que es utilizar la regla o la laina, o lo que muchos les llaman el ojo de buen cubero, donde podemos tener resoluciones que pueden ser hasta 0.1 milímetros. Y ya es exagerando, porque realmente ya depende mucho de las calzas y de la experiencia que pueda tener la persona, pero la resolución que nos provee este tipo de equipos pues no es nada bueno, ¿no? En la parte de carátulas podemos hablar de 0.01 milímetros en su resolución, y en alineación láser podemos hablar ya de 0.001 milímetros, es decir, equipos muy precisos que nos dan una alineación adecuada para el trabajo diario que podemos tener con las máquinas. Otro punto importante que hay que considerar entre estos tres métodos es, por ejemplo, la curva de aprendizaje que vamos a tener. En el ojo de buen cubero, lo que vendría siendo con regletas o calzas, depende mucho de la experiencia y realmente ya depende mucho de personas que tengan años. Incluso me ha tocado que hacen buenas alineaciones, pero ya es que tienen 20, 25 años de trabajo en alineación y con esos equipos. Entonces, y lo he visto, apagan, prenden máquinas nuevamente, hasta que ya sienten que queda bien alineado y ya no tira rebaba, porque lo están probando desalineado y están como que al prueba y error. Y bueno, pues esto lleva muchos años de experiencia el poder tener una máquina bien alineada. Y al inicio, para lograr esa buena alineación, pues tienen que realizar pruebas y pruebas que forzan al equipo al inicio, ¿no? Luego tenemos indicadores, que no es una mala técnica. Sin embargo, bueno, también requiere tener un especialista que conozca cómo alinear adecuadamente a través de indicadores de carátula. Y bueno, pues esta expertise o esta especialización que debemos de tener, pues bueno, lleva sus meses, ¿no? Tanto también lleva sus meses de aprendizaje como lleva sus meses de experiencia. Entonces, ya una vez que realizan esa expertise, es una buena técnica, da una resolución adecuada. No podemos decir que óptima, pero es una resolución adecuada y las máquinas quedan bien alineadas. Entonces, no hay ningún inconveniente, pero pues sí lleva su experiencia. Y también pues el cálculo, ¿no?, y el error humano que podemos llegar a tener al momento de realizar algún cálculo y que sea incorrecto.
También el tiempo que realiza para poder realizar esta alineación es importante, porque mientras te puede estar tardando con regletas y con calzas alrededor de, no sé, de 2 horas, 3 horas de alineación, con indicadores tal vez nos tardemos por cada medición unas 30 minutos, 20 minutos, dependiendo qué tan expertos seamos en alineación. Mientras que yo, una vez instalados los sensores con equipos de alineación de láser, el tiempo que nos tardaría en hacer una alineación estaríamos hablando de 5 minutos. Y la curva de aprendizaje que tendríamos para poder realizar la alineación con estos equipos, estaríamos hablando de un curso de 4 horas, 5 horas, y con eso ya ustedes pueden empezar a hacer sus mediciones y empezar a obtener resultados de alineación y con alta precisión de la máquina. Entonces, son las diferencias que podemos ver directamente con los equipos. Hablando de las reglas o indicadores, podemos ver en la pantalla cómo tenemos que hacer las instalaciones con indicadores, un indicador de carátula realmente cómo funciona y de los puntos que debemos de tomar de referencia para sus mediciones. Y una vez que tomamos esto, agarramos una hoja cuadriculada, principalmente de escala, y realizamos un diagrama para poder verificar cómo se encuentra tanto el ángulo como el offset que estamos manejando. Estos parámetros tenemos que sacar los cálculos, mientras que a través de alineación por láser ya les da los resultados directamente. Incluso tenemos equipo especializado que si ustedes quisieran hacer una comprobación entre carátulas y entre equipo de láser, pueden introducir los valores de resultado de las carátulas y les puede dar los resultados como si fuera una calculadora directamente. Aquí es un ejemplo de un equipo, ¿no? De cómo se realiza. Algunos puntos que es importante tomar en cuenta, y esto es ya experiencia también de los operadores cuando realizan sus mediciones con carátula, es verificar que el brazo del indicador de carátula no esté doblado. También no tengamos fricción al momento de hacer las mediciones. Esta fricción puede generar, por lo tanto hay que ver muy bien, generar algunos errores y tenemos que ver muy bien que esté lubricado el balincito que tenemos en el palpador. La resolución no es la óptima, podemos tener algunas pérdidas por paralelismo de cómo lo está viendo el operador. Por eso es muy importante la experiencia que pueda llegar a tener. También algunos errores por, bueno, lo que decía paralelismo. Lo que es el juego mecánico, tenemos que ver, y es nuevamente experiencia, que estén bien sujetados todos los brackets y todas las zonas que hacen conexión con los brazos del indicador de carátula. Si no está alguno bien apretado, eso genera nuevamente error mecánico y error de medición. Que no esté bien posicionado el indicador de carátula y también que tengamos juego en la flecha, eso genera muchísimo error y nos introduce muchas variaciones en la lectura directamente con los indicadores de carátula. Eso es básicamente lo que estaríamos teniendo de los métodos. Y para la parte de láser nosotros manejamos dos métodos de medición por láser, lo que es a través de sensores con 5 ejes que tienen 2 planos para verificar tanto la angularidad como para verificar el offset. Tenemos un láser, directamente nos genera una referencia de la máquina que está fija y vemos o estamos inspeccionando con los detectores cómo se encuentra nuestra máquina móvil. Entonces, a través de este láser pasa a través de 2 planos y podemos verificar cómo se encuentra esa angularidad. Entonces, ya lo estamos haciendo ese dibujo y esa señalización a través de nuestro mismo equipo. Podemos ver, como lo vemos en la imagen de la izquierda, podemos ver cómo se representa un offset o lo que es un desplazamiento de nuestros ejes. Y podemos ver cómo se representa también en angularidad dentro de nuestros detectores el gap de nuestra máquina, ¿no? Nosotros con nuestros equipos que podemos manejar tanto de la línea Fluke como de la línea PlusTechnic, determinamos lo que es una elipse. Y dentro de esta misma elipse podemos estar viendo estos puntos de referencia y determinar adecuadamente cómo se encuentra nuestro desplazamiento o nuestro offset, sin requerir de realizar ningún cálculo adicional. Nosotros comparamos, o nuestros equipos también comparan directamente cómo se encuentran las tolerancias de acuerdo a las revoluciones por minuto que realiza el equipo. Entonces, si el motor está trabajando a unas 3.600 revoluciones por minuto,
Las tolerancias que debe de estar trabajando debe de ser de 0.06 milímetros y de 0.03 milímetros. Si los indicadores de carátula nos están dando 0.01 de resolución, pues realmente quedamos muy limitados. Mientras que los equipos de alineación por láser nos dan 0.001, pues nos dan mayor índice para poder entrar dentro de las tolerancias que nos exigen los equipos de alta velocidad. Entonces, son las tolerancias que ya vienen precargadas en los equipos y que pueden trabajar fácilmente dentro de sus instalaciones, y esto con la finalidad de asegurar tener una buena referencia de alineación. Algunos casos, por ejemplo, también tenemos situaciones en donde requieren medir ejes cardan o con ejes espaciadores. Aquí hay que verificar muy bien, si van a realizar adquisición de un equipo, cuáles son sus aplicaciones, sus principales aplicaciones, dónde van a estar trabajando, si van a tener ejes tipo cardan, si van a tener ejes espaciadores, qué tipo de acoplamientos son los que van a estar manejando, para poder definir si vamos a utilizar o qué método de medición es el que vamos a estar utilizando. Dentro de los métodos de medición, como lo vimos ahorita y lo voy a volver a realizar nuevamente, podemos ver un método de medición continuo. Este método de medición continuo, conforme ustedes van girando, los equipos tienen un inclinómetro, y este inclinómetro va a indicar la posición angular para que el equipo vaya tomando todas las lecturas. Toma alrededor de más de 100 lecturas durante ese giro dentro de 60 grados, y ese giro de 60 grados es más que suficiente para que el equipo tome las mediciones adecuadas y podamos realizar la alineación correcta. Otro de los métodos, que se utiliza más cuando se trabaja en máquinas desacopladas, como lo podemos ver aquí, que son situaciones que se pueden llegar a encontrar en campo. Esto ya requiere un equipo de mayor desempeño y podemos realizar este tipo de alineaciones. Lo que va haciendo aquí es dibujando la elipse con cada uno de los pasos que va realizando, y con eso nos va a determinar una alineación adecuada dentro de la máquina. Aquí vemos los diagramas de cómo se encuentra algunos otros métodos de medición, como lo puede ser medición multipunto, que igual nuevamente es para equipos ya de mayor desempeño, y esta medición multipunto es cuando tenemos máquinas que no pueden rotar adecuadamente. Entonces, máquinas que cuesta trabajo, que sean muy grandes y que necesitamos alguna palanca para girarlos, pues no podemos asegurar el punto de giro. Entonces, con cualquier posición en que se encuentre angular de la máquina, podemos llegar a tomar una medición y podemos continuar, no importa cuánto, o luego por inercia se sigue más de lo esperado, en la posición que se encuentre, podemos llegar a tomar la lectura adecuada. También tenemos soluciones para máquinas verticales. Esto lo podemos encontrar en todas las líneas de productos que tenemos. Entonces, si requerimos tener una alineación por máquinas verticales, también lo podemos realizar. Colocamos los sensores, especificamos los puntos donde vamos a tomar las lecturas de la máquina y colocamos los sensores y las posiciones angulares. Y con eso va a tomar el equipo las lecturas y nos va a indicar cómo se encuentra la alineación. En este caso, en lugar de establecer un acoplamiento o una base por patas, lo que vamos a establecer es una base por brida. Entonces nos va a indicar cuántos pernos tenemos dentro de esta brida y cómo tenemos que calzarla para asegurar esta alineación. Entonces nos va a indicar qué calzas hay que meter dentro de cada uno de los pernos, o si fuera una alineación horizontal, nos va a indicar qué calzas meter dentro de cada una de las patas para alinear. Como lo podemos ver aquí, que es lo que les comentaba, ¿no? El método estático. Algunas ventajas adicionales, esto también lo vemos en equipos de alto desempeño, lo que es el crecimiento térmico. Algunas máquinas grandes o algunas máquinas de alta velocidad, como pueden ser turbinas, por ejemplo, tienen mucho calentamiento la misma máquina, y este calentamiento pues genera que el material que es metálico se dilate, y al dilatarse pues va a tener un crecimiento, y este crecimiento por sí mismo va a generar una desalineación. Entonces nosotros podemos desalinear la máquina, por decirlo así, para que cuando ésta crezca, considerando esos valores, va a llegar a una alineación perfecta ya de operación. Entonces, esto también se puede llegar a considerar de acuerdo a las necesidades que puedan llegar a requerir ustedes. Otro de los puntos son cuando tenemos algún movimiento, tenemos una pata estática, como les llamamos así, que tenemos algún perno que esté, ¿cómo se llama?, pegado, no lo podemos retirar, podemos seleccionar cualquiera de las otras patas dentro de nuestro sistema de alineación para poder confirmar y que quede bien alineada la máquina.
Otro punto que debemos de considerar antes de alinear, y que eso es muy crítico, es verificar lo que es la pata coja. Dentro de esta pata coja, bueno, nosotros vamos verificando perno por perno de la instalación que tenemos, y si alguna pata se nos levanta, nos va a indicar cuántos milímetros tenemos de levantamiento para poder calzarla y evitar que cuando hagamos la alineación, pues esta pata se nos levante. Entonces eso puede generar algún error al momento de hacer las alineaciones y tratar de evitarlo siempre antes de que tengamos cualquier problema. Algunas de las patas que podemos llegar a encontrar de pata coja, o lo que vendría, sí, pata coja vendría siendo lo que es una pata paralela, lo que vendría siendo angular, de que esté angulada la misma pata, de que tengamos por el mismo perno tengamos corrosión y esto ya no permita tener ningún movimiento, o que tengamos alguna influencia por fuentes externas como pueden ser tuberías. También podemos ver en este punto lo que es el estrés de las mismas tuberías. Entonces, si tenemos algún sistema de enfriamiento para la máquina, esta tubería que está haciendo circular agua, pues podría estar jalando la máquina. Entonces podemos ver qué tanto nos la está jalando para poderla considerar al momento de realizar la alineación, o que eliminemos ese estrés que está generando directamente por la tubería. Haciendo un resumen, lo que nos puede ayudar de beneficios de alineación por láser, pues directamente es la prevención de fallas catastróficas, mejorar nuestros planes de mantenimiento, extender el tiempo de vida medio de falla de las máquinas, evitar daños consecuentes por la misma vibración o daños que puedan llegar a tener el mismo equipo, y la reducción de inventarios que tenemos que tener para la corrección. Es que luego sucede esto, que estamos acostumbrados a que la máquina funciona de cierta manera, es decir, que a lo mejor tenemos un motor que nos está durando un año, pensando que ese es su tiempo de vida normal de la máquina, pero no es así. Luego muchas veces es porque no estamos acostumbrados o no tenemos la cultura de alinear adecuadamente nuestras máquinas, y esto que genera, pues de que nos acostumbremos a que la máquina se nos dañe cada año, siendo que la máquina tenía que durar 5 años. Entonces tenemos en inventario materiales como son rodamientos, como son las flechas, como son los coples, que en lugar de durarnos 5 años, nos están durando un año, hasta menos. ¿Por qué? Porque nunca la alineamos adecuadamente desde un inicio. Entonces tenemos que trabajar adecuadamente sobre esto y tratar de reducir también el tiempo de operación para los mantenimientos que tenemos que realizar. ¿Sale? Entonces son de los beneficios que nos provee lo que es la alineación de maquinaria.